Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En marzo pasado, la Cámara de Diputadas y de Diputados aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, una ley considerada por colectivos a favor de la regulación como criminalizante y que vulnera los derechos de las personas consumidoras, así como de las comunidades campesinas productoras. La iniciativa regresó al Senado, que ahora busca tener más tiempo para evaluar los cambios hechos en la Cámara Baja y solicitar una nueva prórroga. Veamos el contexto. El Senado planea solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva prórroga para regular el consumo adulto de cannabis en nuestro país. El próximo 30 de abril termina el periodo ordinario de sesiones. Ese día también vence la tercera prórroga otorgada por el máximo tribunal para regular el consumo adulto de cannabis. En 2019, la Suprema Corte determinó que prohibir el consumo de cannabis afecta el libre desarrollo de la personalidad y ordenó al legislativo eliminar la prohibición del consumo y regular las acciones necesarias para acceder a la sustancia. Luego de 3 prórrogas otorgadas por el máximo tribunal, en diciembre de 2020 el Senado aprobó la creación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. El 10 de marzo, la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora, aprobó el dictamen, pero con varios cambios. Organizaciones impulsoras de la regulación señalaron que favorecía a la industria privada y no a las comunidades agrícolas que cultivan la planta, y que además sigue criminalizando a las personas usuarias, pues solo modificó las cantidades de posesión toleradas para consumo personal y aquellas consideradas narcomenudeo. El senador morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, apuntó que las modificaciones al dictamen aprobadas por los diputados tienen inconsistencias y que deben ser revisadas con cautela. Monreal dijo que a la fecha no se ha solicitado ante la Suprema Corte ampliar el plazo nuevamente, pero que ha hablado con senadoras y senadores de distintos partidos y que existe la posibilidad de pedir más tiempo para deliberar y generar una buena ley que no cause dificultades en su aplicación o interpretación. Punto y contrapunto. Bueno, siguiente tema. Cuando ya pensábamos que estaba a punto de ser una realidad la regulación, una mala regulación lisa, pero pues una regulación al final de cuentas, parece que esta historia no se termina. Y ahora parece que, en efecto, el Senado buscará pues mejorar, a lo mejor, tocar o no, esta regulación que tienen que sacar por mandato de la Suprema Corte. Una nueva prórroga o no, ¿qué va a ocurrir con este tema? Estuve así de jubilarme, que eso es lo peor, ya después de 10 años de estar trabajando este tema, con doble sanción en Senado, en diputados, todo ya solo para discutir la letra finita de un puñado de artículos y resulta que no, y parece que me lo van a aventar a septiembre. Y si eso pasa, la verdad es que lo más importante aquí hay que decir es que si la Corte vuelve a dar una prórroga y genuinamente se materializa la amenaza del legislativo de que la Corte no tiene dientes para sancionarlos y lo que concluya y la inconstitucionalidad que encuentren en la ley les da igual, pues el mensaje ya no solo es malo porque no vamos a tener regulación de cannabis, sino también porque no vamos a tener autoridad con, Suprema Corte con autoridad, ¿no? Una corte de chocolate, como dicen algunos activistas, ¿no? Pues sí, y eso es terrible como para el equilibrio democrático en México por muchísimas razones. Pero bueno, para entrarle un poquito más al detalle del chisme de lo que no me dejó retirarme, creo que hay dos cosas aquí bien importantes. Una es que efectivamente en el Senado pues, están molestos porque diputados les corrigió la plana y porque en ciertos aspectos efectivamente pues empeoraron el dictamen, ahora nuevamente minuta, ¿no? Cosas que les quitaron y que sí estaban bien y que salieron bien de origen del Senado, pues el hecho de que este mercado tuviera un regulador propio, que fuera el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, y que ahora se lo dan a CONADIC. Ya hemos dicho muchas veces aquí, CONADIC no tiene, la Comisión Nacional contra las Adicciones no tiene ni los recursos, ni la experticia, ni las facultades legales para ejercer de regulador de un mercado y sobre todo de una actividad económica. Otra de las cosas que le empeoraron, y ahí fueron nuestros queridos amigos de la bancada del PAN, elevar la edad de consumo a 25 años, lo cual le introduce pues una discriminación adicional porque ni el alcohol ni el tabaco tienen esas edades para poder consumirse, o el hecho de que no se quitó, por ejemplo, que ese fue un error del Senado, la obligación de contar con un permiso sanitario para poder empezar a hacer autocultivo en casa de las 6 plantas permitidas. Pero hubo otras cosas que sí corrigió Cámara de Diputados, como el hecho de que del Senado salió una ley que estaba sancionando con más años de cárcel la posesión que supone el narcomenudeo versus la que supone el narcotráfico. Todo ese delito de posesión simple está todo mal y tendría que haberse eliminado, pero bueno, una de las contradicciones encima de que no eliminó la posesión simple era que sancionaba peor lo más pequeño que lo más grande, y eso sí se corrigió en la Cámara de Diputados. Y la última parte del chisme es que parecería también que ahorita lo que tenemos es un conflicto entre Monreal y Menchaca. Menchaca es el
el senador, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, y que no le van a dejar salirse con un triunfo de una ley que efectivamente está mal y que sí ya se dieron cuenta que beneficia a la iniciativa privada por encima de lo demás. Entonces, de ahí que se esté trabajando. Es cierto, ya se abrieron algunos canales de colaboración en el Senado de la República para mejorarlo, pero yo finalizaría simplemente diciendo, en vez de prórroga, usen los 18 días que tienen de periodo ordinario de sesiones para poder ahorrarle los trámites, pasar esto a discusión y votación en las dos cámaras, porque ya solo se tiene que discutir en lo que no estuvieron de acuerdo, y perfectamente podemos salir antes del 30 de abril. ¿Coincides con esta lectura, Ana? ¿Y qué está pasando con Morena? Porque, bueno, alguien como Ricardo Monreal, que pues tiene mucho control de la agenda legislativa del Senado completo, pues yo pensaba que él tenía como aspiraciones después del Senado de ser una figura de izquierda, y pues parece que está deteniendo todos los temas progres, ¿no? Yo creo que puede ser leído de dos maneras, porque esto que comentaba Lisa, ¿no? De que este dictamen, pues bueno, al menos la argumentación que le está haciendo desde el Senado es que pues tiene toda la, digamos, la intención, esta solicitud de prórroga, que estoy de acuerdo con Lisa, que deberíamos más bien estar pensando en cómo acelerar el proceso en estos días que restan del periodo ordinario de sesiones, pero en este caso él lo que argumenta es que pues hay que mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, no se está oponiendo principalmente. Sí estoy de acuerdo, y ha habido muchos otros temas, ¿no? Y de por sí, pues bueno, la renuencia a pues tratar todos los temas que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo, etcétera, una serie de temas que podrían estarse debatiendo en el legislativo, pues no se ha llevado a cabo, y estoy de acuerdo con este comentario de que pues la agenda progresista no está siendo prioritaria. Sin embargo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues bueno, la agenda de Morena y la agenda del presidente pues tiene más que ver con las transformaciones, digamos, de fondo, ¿no? Lo cual no excusa los temas de libertades y de derechos, pero digamos, mi lectura es que de esta manera es como estamos revisando la agenda legislativa, y por eso es que se ha puesto en ese sentido, ¿no? Yo creo que igual a partir del próximo periodo de sesiones legislativas vamos a poder ver un poco más un avance, ¿no? También seguramente los tiempos electorales han influido mucho en estas decisiones de la agenda, y pues ojalá que así sea. Seguramente quienes tenemos estas causas estaremos empujándolo. Pero refiriéndonos principalmente a este tema de la cannabis y de la regulación, pues bueno, creo que sí, a mí sí me parece importante. Había por ahí algunas personas que se dedican, activistas a este tema, particularmente Sara Snap, por ejemplo, que decía, pues ya como está, ya lo importante es sacarlo, ¿no? Yo sí creo que esto puede poner en riesgo pues los derechos humanos de las personas, ¿no? Por la criminalización a la que se someten, que ya le explicaba Lisa con mucha claridad, y también en la parte de que se privilegia al sector privado, y eso sí creo que muy difícilmente va a poder retrocederse. Entonces, mi postura sería no aprobarla como está, ¿no? Buscar hacerlo en los próximos días, y además sabemos que hay mecanismos legislativos para aprobar iniciativas cuando es la voluntad política de hacerlo, sí. Y pues no aprobarla, digamos, como está, pero tampoco creo que pedir la prórroga sea lo más sano, porque pues precisamente ya es un tema pues muy discutido, y que yo creo que ya se tiene que sacar, y que es importante aprovechar, pues es el último periodo de esta legislatura. Entonces de acuerdo. Es importante que se haga de esta forma. Es que en efecto, Lecona, el tema, digamos que rebasan, no solamente es el tema de cannabis, sino que incluso compete, ya lo decía Lisa, ya lo mencionaba también Ana, pero el que el Senado ahora está cayendo, digamos, en esta omisión, no está cumpliendo con su trabajo, y le pasa la bolita, o le podría pasar la bolita otra vez a la Suprema Corte de Justicia para una nueva prórroga, pues en efecto, indicaría que algo está pasando con el equilibrio de poderes, ¿no? Sí, y yo sé que no me lo preguntaste a mí, se lo preguntaste a Ana, pero el tema del senador Monreal, por supuesto que tiene que ponerse en el centro de todos los incentivos y de todas las cosas que han estado pasando últimamente en el Senado, porque Ricardo Monreal se ha convertido y busca en todo momento convertirse en la bisagra, yo digo que hasta del propio 2024, está acumulando una cantidad de temas, y hasta que no él logra resolverlos a su forma o atendiendo lo que él quiere, quién sabe qué intereses hayan más allá de los evidentes en el tema de cannabis detrás, pues vamos a estar especulando y vamos a estar pateando esto. A ver, aquí lo advertimos, aquí lo dijimos y coincidimos todos a finales del año pasado, cuando la prórroga
anterior, la que se dio justo para el 30 de abril, que era un peligro tremendo meter el tema en medio de un proceso electoral como el que ya estamos viviendo. Entonces, pues por supuesto que la elección y el proceso electoral está jugando un papel fundamental para lo que se mueve y no se mueve en el Senado de la República. Coincido completamente en el llamado que hacen Lisa y todas las personas que piden ya que se haga la declaratoria general de inconstitucionalidad, porque es lo que le toca a la Corte. No hay ninguna razón, o sea, no hay ninguna razón lógica para que el Senado siga haciendo esto, para que siga el Congreso pidiendo más prórrogas y pateando el bote para que encuentren la configuración política que les acomode, porque yo no me creo para nada que hay una intención de mejorar algunos aspectos cuando de origen se han mostrado renuentes a hacerlo. Me da mucho gusto y que Lisa diga que hay un canal abierto ahora del Senado de la República. Ojalá eso sirva para ejercer presión, porque ya lo hemos dicho aquí varias veces. Este tema carece del apoyo de donde se toman las decisiones del legislativo, que no es en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, sino en Palacio Nacional, donde en Palacio Nacional lo que fabrican son campañitas de estigmatización como la de la CONADIC, y el mundo de las drogas no te lleva a ningún final feliz. Hace un año, está a punto de cumplirse un año, el 15 de abril, que el presidente López Obrador, cuando le preguntaron por la población reclusa frente a la pandemia de COVID, dijo que ordenó en ese momento prácticamente que se legislara ley de amnistía. El 20 de abril teníamos ley de amnistía. Que no nos digan que, como aquí se ha advertido, que 18 días no alcanzan para poder evitar la declaratoria de inconstitucionalidad, evitar ese terrible oso que podría ser la Corte si la concede, y mejor sentar a todas las partes que llevan años señalando dónde están las deficiencias y lo que se tiene que hacer con la minuta que hoy está en el Senado. De acuerdo. A ver, Eder, ¿qué está pasando con este tema? ¿Por qué Morena le está dando tantas vueltas? ¿Por qué sí, en teoría? Hoy además hay mayorías de partidos de izquierda, digo, con el voto solo de Morena, pero con el del PRD, pero con el del PT, con los aliados del PRI y con los de los aliados del Movimiento Ciudadano. Pues esa iniciativa tendría que haber pasado sin mayor problema, y estamos viendo al contrario, pues ya más de 2 años, por lo menos desde que arrancó este gobierno y estas legislaturas, que están esos temas parados, ¿no? Y vemos puros temas que parecerían de derecha siendo aprobados. Sí, yo creo que están las condiciones de esta correlación, no solamente por cómo está configurado las fuerzas políticas que en su mayoría votarían a favor de esta iniciativa, sino también porque en la población tiene un nivel de aceptación muy grande la despenalización. Por eso no creo que sea una motivación electoral la que los mueva a frenar otra vez la iniciativa. Coincido plenamente con lo que aquí han dicho Ana, Lisa y Alfredo. No es un asunto de falta de tiempo, sino falta de voluntad política. No sé cuál es el debate interno que se está dando. Hay un debate que tiene que ver con una posición conservadora, que en el caso de la despenalización de la marihuana cada vez tiene menos fuerza, y por lo tanto no comprendo por qué seguir alargando esto cuando además ya están tan focalizados los vacíos de las iniciativas aprobadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, que no son la misma, que sería muy sencillo. Ahorita Lisa en sus 2 minutos nos hizo un resumen muy concreto de cuáles son las cosas que hay que corregir de esta iniciativa. No es falta de tiempo, me parece que es innecesario seguir alargando esta discusión, pero además tal vez sea por el entorno en el que nosotros, quienes aquí estamos en la mesa, nos movemos, pero yo vi mucho júbilo cuando se aprobó tanto en el Senado como cuando se aprobó en la Cámara de Diputados. Yo vi mucho júbilo de parte en redes sociales y en un amplio sector de la población. De verdad creo que no es necesario postergarlo. Ya lo he dicho antes, con el tema de la pandemia se está desperdiciando un tiempo muy valioso para romper con el estigma, y ahora lo quieren alargar. Es absolutamente innecesario. Pues bueno, lamentablemente se acabó el tiempo de este bloque, pero en efecto ya se tardó el Senado en darle el golpe a la regulación. Ha sido un mal viaje tremendo, y el buen camino para la pacificación del país pasa justamente por regular no solamente la marihuana, sino todas las drogas, como han defendido muchos colectivos a lo largo del tiempo. Hacemos una pausa y regresando de esta, en México se han aplicado más de 11 millones de dosis de diferentes vacunas contra la COVID-19. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que a fines de mes empezará la inmunización de personal docente
y de personas que tienen de 50 a 59 años. ¿Cómo va la estrategia de vacunación? ¿Con rezagos o no? Veremos cómo lo ve la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto, y también, por supuesto, el tema de la vacunación para el personal de salud de hospitales privados. No te vayas.